Buenas tardes. Damos inicio a la prueba final del curso de diagnósticos psicológicos. El caso a analizar es el de Hannibal Lecter, integrante del grupo Diana Marcela Osorio, Freddy Alexander Tejada, Héctor Javier Ticora y José Israel Parra. Lo primero a analizar es la evaluación e identificación del problema. De acuerdo al análisis del caso expuesto, se identifica una tendencia marcada hacia el trastorno de personalidad antisocial. Específicamente, Hannibal Lecter cumple con los criterios necesarios para establecer el diagnóstico de trastorno antisocial, según el DSM-5, dentro de los cuales encontramos el fracaso para adaptarse a normas sociales y legales, impulsividad, irritabilidad y agresión. Esto se evidencia en peleas físicas repetidas o agresiones y finalmente la falta de remordimiento y la indiferencia ante el daño realizado a otras personas. Estas son características propias del paciente Hannibal Lecter. En la definición del problema tenemos que existe un elevado índice de síntomas que lo orientan hacia el trastorno de personalidad antisocial. Esta conducta de Hannibal no se produce de repente en la edad adulta. Se evidencia que existe una relación marcada entre los problemas de su infancia y la conducta antisocial adulta, aunque en diversas ocasiones el trastorno antisocial de la personalidad aparece normalmente en niños que tienen asociación con disfunciones neuropsicológicas y entornos familiares desestructurados o familias disfuncionales, como en el caso de Hannibal, quien pierde a su familia durante su infancia. Respecto a la hipótesis frente a las causas del problema, tenemos que existe un soporte familiar inadecuado, si tenemos en cuenta que Hannibal perdió a su familia a una temprana edad a causa de la violencia y debió asumir una actitud de madurez para enfrentar la responsabilidad sobre sí mismo y su hermana Misha. Esto genera en él unos vacíos afectivos grandes que generan introversión, agresividad, trastorno de personalidad e inexpresividad emocional, los cuales son característicos en sus manifestaciones conductuales. Tenemos también que presenta trastorno por estrés postraumático. La experiencia de la guerra, materializada en la pérdida de sus padres y la trágica muerte de su hermana Misha, provocan en Hannibal unos síntomas característicos propios de la exposición a un agente estresante. Este punto tiene sustento al denotar que Hannibal tuvo que presenciar un suceso que causó la muerte de su hermana y afectación total a su integridad física. Respecto al entorno social del paciente, Hannibal convive en el mismo contexto de la guerra y junto con él se encuentran otros menores de edad que han tenido que vivir los eventos de violencia de diferentes formas. Este contexto lleva a que el paciente guarde recuerdos recurrentes del suceso proyectados en imágenes intrusivas y angustiosas a lo largo de su vida. Entre las alternativas de solución y toma de decisiones, tenemos que es importante acudir a las alternativas que existen desde la psicología clínica. ¿Qué nos permite esto? Delimitar la solución a la sintomatología presentada por el paciente, con el fin de mitigar de forma significativa los futuros problemas que éste pueda presentar a nivel mental al no ser tratado desde el enfoque clínico y profesional. Aplicar técnicas de psicoterapia va a ayudar a que el paciente evolucione hacia el área positiva en su trastorno de personalidad antisocial, los cuales se puede evidenciar a través del apoyo de la familia o personas que integran su núcleo. Estos aspectos pueden ayudar a cambiar las pautas destructivas de conducta que tiene Hannibal, enseñar habilidades de formación profesional, nuevas formas de relacionarse, reforzar el apoyo social, y la psicoterapia apoya al paciente con trastorno en aprender a ser más sensible ante los sentimientos de otros y crear nuevas formas de ver la realidad. Entre las dificultades presentadas, se tuvo que, al realizar el diagnóstico del paciente, fue complejo, teniendo en cuenta que las pruebas realizadas no reflejaron respuestas de acuerdo a los signos que presenta Hannibal. Al aplicar la entrevista, el paciente se muestra inexpresivo y miente al contestar algunas preguntas específicas de los síntomas. Hannibal Lecter se muestra en algunos momentos agresivo hacia la persona que hace la entrevista estructurada y el paciente no se comunica de forma asertiva. Además, durante las sesiones para establecimiento del diagnóstico, el paciente no acudió de forma constante, de acuerdo a lo programado, y mostró poco interés por cada una de las actividades planteadas, lo cual no permitió aplicar con éxito todas las pruebas definidas para este caso. Como conclusiones,
se tiene que Hannibal Lecter padece un trastorno de personalidad antisocial según el DSM-5 y se relaciona con que el paciente no tiene inconveniente con infringir las normas, no evidencia sentimientos de arrepentimiento respecto a sus comportamientos, es egoísta y solo piensa en él sin importar el dolor de otras personas, a quienes puede afectar. Su principal interés es asesinar a los culpables de la muerte de su hermana Misha. Para Hannibal no es importante tener una vida en familia, no le interesa establecer unos vínculos afectivos y sociales, es una persona fría y calculadora, no siente remordimiento por ninguno de los actos de crueldad que realiza, es una persona insensible ante el dolor de otros y es un individuo que guarda un profundo dolor y rencor. Se comporta de forma agresiva porque el ambiente y la sociedad en que se desarrolló lo transformaron en quien es actualmente. El trastorno de personalidad antisocial que presenta Hannibal se genera a partir de los antecedentes que presenta el individuo. Su niñez fue marcada por acontecimientos fuertes que se desencadenan en los comportamientos que actualmente tiene Hannibal. La necesidad de venganza se traduce en la evolución de su trastorno antisocial de personalidad. En las recomendaciones encontramos que, primero, es importante, una vez se identifique el perfil de personalidad de Hannibal, diagnosticar la posible presencia de algún tipo de psicopatología con tendencia marcada a la depresión, a la histeria, ansiedad, entre otras, que pueden desembocar negativamente en la evolución de Hannibal. En el ámbito educativo se deben propiciar espacios de estimulación al paciente de tal manera que este sistema sea un elemento motivacional en la evolución clínica de Hannibal. Adicional, el tratamiento del paciente con trastorno de personalidad antisocial plantea la intervención de tipo cognitivo-conductual, la cual permite iniciar unos cambios en las conductas que el paciente refiere a través de la aceptación de las mismas. Es un proceso que puede no ser exitoso, pero requiere tiempo y disciplina en la asistencia del paciente a las terapias. Dentro del contexto educativo, es importante realizar intervención en el contexto de este paciente, en la parte educativa, teniendo en cuenta que se debe identificar en el colegio, en el orfanato en este caso, cómo se realizan los procesos de formación, la forma como se propicia un ambiente académico favorable entre todos los que allí participan, docentes, instructores y entre los estudiantes. En el contexto social es fundamental que Hannibal sea integrado por etapas a los diferentes procesos que se realizan desde la parte social. El aislamiento de la sociedad no debe prevalecer en un paciente que se encuentra en tratamiento, como el caso de Hannibal. El contexto a través de redes comunitarias. Se establece que las redes comunitarias deben ser un apoyo fundamental y fuerte dentro del tratamiento del paciente con trastorno de personalidad antisocial como Hannibal Lecter. Las referencias bibliográficas que tenemos para esta prueba final son el trastorno antisocial de la personalidad de Beck, terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. El otro es tratamientos psicológicos eficaces para los trastornos de personalidad de Ernesto Quiroga y la evaluación de los trastornos de la personalidad según el DSM-5, terapia psicológica de S. Beck.